quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dolo y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Estimados alumnos, les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de lengua española. Soy Santa Méndez, quien les ha estado acompañando en las clases de esta asignatura. Espero que se encuentren bien en sus hogares y listos para continuar aprendiendo y poner en práctica todos los conocimientos que vamos a adquirir en la clase de hoy. En esta clase vamos a necesitar un cuaderno, lápiz, lapicero, cuadernillo de trabajo y a trabajar se ha dicho.
Sé que como estudiante has tenido que producir diversos textos y quizás te has detenido en la gran pregunta: ¿cómo inicio? ¿De qué voy a hablar? Y una vez ya tienes el texto, lees y aún sientes que le falta algo. Es en ese momento que tienes que detenerte y verificar si se cumplen las propiedades del texto antes de continuar. Estas son la adecuación, la coherencia y la cohesión. Conceptos que garantizan que tu redacción tenga belleza estilística, cuidando la norma de la lengua. Recuerda que tu compromiso en esta unidad es lograr un editorial para concientizar a las personas sobre el cuidado del ambiente. Hasta ahora hemos trabajado el editorial y en el día de hoy vamos a recordar aquellas palabras que logran entrelazar las ideas de manera lógica, coherente y que ayudan a estructurar nuestro texto. ¿Sabes cuáles son? ¿Cuáles palabras usas para enlazar ideas? Si atinaste a decir que son los conectores, es evidencia de que cada día aprendes más, en especial si reconoces los conectores argumentativos y sus tipos, ya que estos te ayudarán a escribir tu propio editorial. ¿Qué son los conectores? Los conectores son todas aquellas palabras que te ayudan a dar sentido a una oración. Sin estas, los textos pierden coherencia. Sin embargo, es necesario conocer la manera correcta de utilizar cada conector y en qué momento es necesario. Los conectores argumentativos son todas aquellas palabras que utilizamos para introducir oraciones que cumplen la función de argumentos que justifiquen los distintos planteamientos que se utilizaron en el desarrollo del texto. Con estos conectores podemos introducir distintos argumentos o explicaciones, ya sea en textos escritos o verbales. Sé que ya reconoces los conectores y cuando estás hablando los utilizas a veces sin darte cuenta. Ayúdame a identificar entonces algunas de sus características. El conocimiento te da poder. Mientras más los conoces, los puedes utilizar mejor. Características de los conectores. Es posible contar con distintos conectores argumentativos de acuerdo a la idea que quieres plantear en el texto. Por eso, te presento en este día las características principales de los conectores argumentativos. Características de los conectores argumentativos. Es necesario saber en qué punto del texto se utilizará el conector, ya que si no se aplica correctamente, el texto puede volverse incoherente. Hay que asegurarse de no abusar en el uso de los conectores, debido a que, en caso de hacerse, es posible que el texto se haga incomprensible. Existen diferentes tipos de conectores argumentativos, por lo que es necesario conocerlos todos para saber cuál es el indicado para cada texto. Suele ir precedido por una coma, un punto y coma o punto. Por ejemplo, son las 12, así que hay que darse prisa. O se escriben entre comas. Por ejemplo, son las 12, es decir, hay que darse prisa. Una vez que tenemos claro cuáles son sus características y el tipo de texto que vamos a escribir, o sea, ya sabemos la intención comunicativa de nuestro texto, hacemos una sabia elección de los conectores. Por ejemplo, los más frecuentes en los textos argumentativos son organizadores. Son los que ordenan las ideas. Algunos de ellos son, en principio, en primer lugar, en segundo lugar, en síntesis, en suma, para concluir, en resumen, etc. Ejemplo: en primer lugar, les corresponde de manera exclusiva la educación y concientización de todos los ciudadanos que habitan el territorio de esta nación. En segundo lugar, deben utilizar los medios necesarios para detectar los delitos producidos en las rutas y calles y sancionar a los responsables de manera severa y con las penas correspondientes.
causales. Explican el porqué de lo que se afirma, es decir, remiten a la causa. Estos son porque, puesto que, ya que, debido a causa de, etc. Ejemplo, las redes sociales contribuyeron a la solución del problema porque se sumaron a la campaña de difusión. En este ejemplo, el efecto o consecuencia es que las redes sociales contribuyeron a solucionar el problema y la causa es que se sumaron a la campaña de difusión. Consecutivos. Indican la consecuencia producida por una determinada causa. Algunos conectores consecutivos son, por lo tanto, en consecuencia, por consiguiente, así pues, etc. Ejemplo. El tema no fue tratado en la última reunión del año, por lo tanto, no se podrá aumentar el valor de la inscripción. Adversativos. Estos conectores señalan una oposición, un impedimento a la idea que le precede, pero, sin embargo, no obstante, etc. Ejemplo. Los nuevos montos de las multas son muy elevados, sin embargo, no se disminuyeron las infracciones. Después de haber repasado con las características esenciales y los tipos de conectores usados, especialmente en la argumentación, vayamos al texto. Presta atención al siguiente editorial, en este caso tomado del periódico El Listín Diario. Ellos también son héroes. Los policías y militares, tanto como los médicos, también han sido héroes que han luchado sin horarios ni treguas en el combate del coronavirus. Un sacrificio, valga decirlo, poco reconocido. 10 meses de continuo accionar en las calles para hacer cumplir las medidas de emergencia los han llevado al agotamiento, a escabrosos roces con la ciudadanía y hasta con otros uniformados y sin dudarlo a una real desmoralización. Su papel es ingrato porque tienen que someter a la obediencia a los que no respetan las disposiciones del toque de queda, uso de mascarillas y distanciamiento físico, y lo que suelen generar es críticas o repudio, jamás aplausos ni compensaciones. En cierta medida, sus excesos o sus inapropiados manejos de las grescas callejeras nocturnas solo ponen en evidencia la necesidad de una más sistemática y mejor formación, a fin de que el cumplimiento de la ley no se haga en términos injustos o arbitrarios. Esos policías y militares han sido movilizados día y noche en distintas tareas del estado de emergencia. También se han contagiado, han tenido bajas y sus familias, por igual, han padecido de los sinsabores de esta pandemia. El coronavirus no hizo más que agregarles una carga más pesada de las que ya llevaban con el combate a la delincuencia, el narcotráfico, las consuetudinarias violaciones a las leyes y la defensa de la seguridad nacional. Y como quiera, nunca se escuchan los aplausos para ellos, héroes olvidados en este pandemonio. ¿Observaste las palabras destacadas? Te invito a que me ayudes a clasificarlas con la siguiente tabla. Conector de causa, ¿por qué? Conector de comparación, tanto como. Conector de consecuencia, ¿a fin de qué? Conectores adición. ¿Y lo qué? También. Estoy segura que el ejercicio que realizamos identificando los conectores argumentativos del editorial titulado Ellos también son héroes te ayudó a reforzar los conocimientos que tenías sobre el tema. ¿Qué tal si ahora demuestra tus dotes de escritor utilizando estos conectores en un mismo escrito? Crea un texto partiendo de esta idea. Conociendo las virtudes de las redes sociales y su creciente uso en tiempos de pandemia, ¿cuál prefieres? ¿Instagram o TikTok? Justifica tus ideas y sustenta tus argumentos utilizando estos conectores. No obstante,
En otras palabras, a pesar de, por consiguiente, a causa de, aunque. Inicia una lluvia de ideas. Tienes 15 segundos. Si ya tienes tus ideas, organízalas y compártelas con tus maestros. Así podrás convencer a tus compañeros que difieren con tus ideas. Como has notado, no es difícil, es solo cuestión de práctica. Es lo mismo que harás con la redacción de tu editorial. Idea general, lluvia de ideas o mapas de conceptos, organización general del texto. Estimado alumno, luego de haber desarrollado y aprendido todo lo relacionado con los conectores, hemos llegado al final de la clase de hoy. Te invito a ejercitar tu mente y, ¿por qué no?, también ejercita tu cuerpo. Recuerda que debemos preservar nuestra salud, realizando los ejercicios correspondientes. Si en todo lo que hemos trabajado aún sientes que necesitas ayuda, contacta a tu maestro. No olvides que cuentas con su apoyo para que logres un mayor aprendizaje. Nos vemos en la próxima clase. Que tengas un día bendecido.